Más volvés a ser la misma persona después de que te leíste un buen libro. Buenas a todos, yo soy Ori Luján y bienvenidos a este maravilloso podcast, el cual tengo el placer de retomar después de unos 6 meses, creo que hacía que no subía nada. Así que bueno, acá estamos, tenemos setup nuevo, miren qué belleza esta vista, este día que nos tocó. Les traigo un tema que hace mucho tiempo tenía ganas de compartir, que es el impacto de la lectura en tu vida y cuáles fueron los libros que transformaron la mía. Puede que seas un amante de la lectura, como puede que la lectura se te haga tediosa, aburrida o que quizás no puedas terminar un libro por más que quieras porque te olvidas de agarrarlo o simplemente no has implementado el hábito. Déjame decirte que esto es normal, creo que todos hemos tenido esa época en la que nos cuesta leer, así sean 10-20 minutos, te olvidas o simplemente pasa el tiempo y no has leído ningún libro o pocos. A vos te llega un libro cuando te tiene que llegar, alguien te lo recomienda, te lo regalan, justo lo viste y te llamó la atención, te resonó. Yo por suerte en el momento en que la lectura llegó a mi vida, vino con tremendos libros que de hecho, a pesar de haber leído ya varios, el primero que te voy a recomendar es el primero que me leí y tuvo un impacto muy grande tanto en mi interior como en mi exterior, y a mí la lectura me cambió la vida. Yo cuando empecé a leer estaba en depresión, por ende no tenía ningún tipo de intenciones de leer algo para pensar diferente y salir adelante. No era mi mood, simplemente agarré el libro porque quería implementar ese hábito que me llamó la atención y lo implementé. Empecé a pensar diferente, bien de a poco, empecé a hacer procesos internos de yo, el libro, que parecía que el autor me estaba hablando a mí literalmente, y así fue como me hice, no adicta, pero sí entendí que ahí tenía una herramienta poderosa, que si yo leía libros para mejorar ciertas áreas, realmente las iba a poder mejorar. Los libros de desarrollo personal, que es a lo que me refiero, no cualquier lectura, sino libros que te ayuden a conseguir tu mejor versión, potenciarte en habilidades blandas como inteligencia emocional, financiera, relaciones, el área de tu autoestima, tu amor propio, tu confianza personal, superar tu pasado. O sea, hay libros para todo y te aseguro que sí funcionan. Lo que sí, vos tenés que tener la apertura y la humildad suficiente para dejarte penetrar por la información y aplicarla aunque sea doloroso. Que bueno, quédate hasta el final porque el último te va a volar la cabeza. El primero se llama El poder del ahora y es del autor Eckhart Tolle. Es un libro que es increíble porque es como una guía espiritual que te enseña a vivir en el momento presente y estar continuamente en el aquí y el ahora. Eckhart también habla de que el gran sufrimiento humano, o sea, gran parte del sufrimiento humano en toda la población mundial, es que las personas viven o en el pasado o en el futuro, sufriendo por cosas que ya atravesaron y pensando y con ansiedad y con mucha expectativa por el futuro, y se olvidan de vivir en el presente. Entonces el presente es un sufrimiento y aparece la depresión y la ansiedad continua. Este libro lo elegí porque siento que todo el mundo tendría que leerlo, siento que es una herramienta tremenda, aunque sea un poco complicado. En realidad no es complicado, simplemente abarca un lenguaje bastante profundo, pero si vos te metés en el libro realmente te va a servir. ¿Para quién lo recomiendo en específico? Para personas que sufren mucha ansiedad en su día a día, personas que se aburren, que no saben qué hacer con su tiempo o que simplemente se ponen a pensar y dejan que sus pensamientos los consuman, personas que no encuentran mucho sentido a la vida. No pueden estar en silencio, eso pasa mucho también. No puedes estar en silencio porque no se te hace lo más cómodo escuchar a tus pensamientos, porque quizás te hablan del pasado, del futuro. Entonces, este libro te lo recomiendo realmente si te sentís preso o presa de esos pensamientos incesantes, te gustaría aprender más a estar contigo misma, a vivir en el silencio, en el poder de lo que estamos haciendo en el momento, ya sea que te estés lavando las manos, esperando en un semáforo, haciendo deporte, lo que sea. Hay que aprender a amar el momento presente y este libro es la mejor opción. Mi frase favorita de este libro es: no busques la felicidad, porque si la buscas no la vas a encontrar, porque la búsqueda es lo opuesto a la felicidad. Vamos con el siguiente libro, que se llama La voz de tu alma, es del autor Laín García Calvo. Y bueno, este libro, wow, es una mezcla entre
principios universales, manifestación, motivación, un acompañamiento de su parte, historias, anécdotas, no. Está súper, súper completo el libro, de hecho se los voy a mostrar porque realmente no tiene desperdicio. No te lo vayas a leer en PDF porque tenerlo en tus manos es una experiencia hermosa. Tenés desde recuadros por todo el libro hasta códigos QR, que acá estoy buscando alguno a ver si encuentro, para que vos puedas ver en video todo lo que él te va mostrando. O sea, realmente en este libro, bueno, si sos una persona que te cuesta leer, se te va a hacer muy sencillo porque es un libro que continuamente te está llamando la atención. Miren, acá por ejemplo hay un código QR para que puedas visualizar, en este caso, lo que él te está diciendo. No, es muy bueno. Yo me lo he leído unas 4 veces más o menos, porque siento que cada vez que lo leo me pasan cosas buenas, cambio mi manera de pensar, empiezo a vibrar más alto. Es un libro que te hace aumentar tu vibración realmente, porque él transmite, o sea, tiene una forma de transmitir muy hogareña, muy motivadora, no sé, parece que está hablando contigo realmente. Se trata mucho también de la búsqueda de propósito, por eso se llama La voz de tu alma, lo cual me parece súper importante que cada persona pueda instruirse en eso, pueda leer sobre eso para saber qué es lo que conecta con tu alma realmente, que vos hagas lo que conecta con tu alma, porque tenés una vida sola y se te va a terminar. Y bueno, este libro te ayuda a conectar con la voz de tu alma, que también se puede llamar como la voz de la intuición, tu misión de vida, tu conciencia. ¿Por qué lo elegí? Porque sentía que tenía ganas de aprender más sobre el mundo metafísico. No fue lo que más encontré en este libro, no habla tanto y no profundiza tanto en sí en la metafísica, pero sí te habla de 7 principios metafísicos, que son las 7 leyes universales, los principios, que wow, eso sí que me cambió la vida. Y cada vez que lo leo siento que no puedo parar de leer porque es realmente súper interesante. También lo elegí ahora para recomendárselos porque siento que falta mucha información en cuanto a la ley de atracción y muchas personas sienten que están aplicando de la mejor manera las leyes de manifestación para poder cambiar su realidad, pero que algo pasa, algo siempre termina siendo que se dé lo contrario o que las cosas no se den como ellos quieren. Bueno, eso es porque estás aplicando mal la ley de atracción y en este libro él explica por qué lo estás haciendo mal. La forma de comunicar que tiene Laín es impresionante. De hecho, bueno, La voz de tu alma es solamente el primer libro de una saga de 12, creo que son 12, que es una de las sagas que tiene él. O sea, es una máquina de escribir y realmente ha aportado muchísimo valor en mi vida. Siento que cada vez que lo agarro algo pasa, empiezan a pasar cosas buenas. A mi novio le pasa lo mismo y a cada persona que se lo lee siente eso, que su vibración sube y es como mágico realmente. ¿Para quién es este libro? Bueno, principalmente para personas que quieren empezar a instruirse en el mundo de la ley de atracción, la espiritualidad, el propósito, la metafísica, y no quieren de repente leer algo tan profundo o tan largo o tantos libros. En este libro se resume de una forma súper práctica y sencilla ciertos conocimientos que son bastante profundos, como los principios universales, que como les digo, no es la mejor explicación de cada uno, pero sí que te hace entenderlos a la primera, y si lo lees varias veces al libro te van quedando cada vez más claros, y cuando los empezás a aplicar a los principios es inevitable que tu vida cambie. Así que si querés empezar a leer sobre eso, te recomiendo mucho La voz de tu alma. Si ya lees sobre eso, si ya tenés ideas sobre todo este mundo y no te leíste La voz de tu alma, te lo recomiendo también, porque no es solamente para quienes quieren empezar, sino también para quienes quieren sellar más aún esos conocimientos. No es que toda la información la escribe él, sino que él se basa también en los miles de libros que ha leído, por eso hay un montón de citas y frases, información de otros autores. Por eso es que me parece un excelente resumen de espiritualidad para que vos puedas tanto entender más en profundo la ley de atracción como encontrar tu propósito, conectar con tu intuición, volverte experto en manifestar. En esos códigos QR vas a ver también pruebas de que lo que él dice es verdad, que ha logrado manifestar tanto dinero como otras cosas que él creía imposibles, y te muestra pruebas. O sea, es realmente, no tiene desperdicio La voz de tu alma, así que te lo súper recomiendo. Y mi frase favorita es: el universo se ríe de los que dudan y responde a los que tienen fe. Vamos con el siguiente libro, que es Burlar al Diablo, de Napoleon Hill. Este libro la verdad que me ha cambiado enormemente la vida. Se trata de una entrevista en la que él te dice que lo dejes a tu criterio, pero es ficticia, ¿bien? Con el diablo,
que el diablo vendría a representar en este libro a todo lo negativo de este mundo, a todo el mal, a todo lo que intenta arrastrarte hacia el infierno, digamos, hacia la infelicidad, hacia el estancamiento, hacia la depresión. Todo eso es el diablo y bueno, él tiene una entrevista. Hay toda una historia antes, ¿no?, de cómo llegó a eso, pero en esa entrevista el diablo confiesa cómo logra mantener al 90 y pico por ciento de la población bajo sus garras y los lleva al hábito de la indecisión, que habla mucho sobre eso, que vendría a ser como uno sentirse totalmente perdido en la vida, no saber ni por qué estás viviendo, ni qué hacer, o sea, sentirte en el hábito de la indecisión es eso, sentirte básicamente que no estás para nada en especial en esta vida. Y el diablo confiesa cómo hace que la mayoría de personas de a poco se vayan sintiendo así. Es increíble realmente porque, bueno, toca temas interesantes como es, no sé, los medios de comunicación, las religiones, el sistema educativo y cómo ciertos grupos de personas generan separaciones y conflictos y, bueno, toca un montón de cosas en realidad, sería como hablarlo muy por arriba, pero te lo súper recomiendo porque es muy interesante. Y al fin y al cabo es una realidad. Hoy en día muchísimas personas están atravesando indecisión, sentirse, bueno, con depresión, pero también, o sea, sentirse simplemente decaídos, no saber qué estudiar, en qué trabajar, qué hacer, qué es lo que me apasiona, qué es lo que tengo para aportar al mundo, para qué existo. Hay muchas personas, millones de personas que están en esa situación. Y Napoleón trata de hacer que el diablo confiese todas las estrategias para mantener a la población dormida, distraída, sin ánimos de cumplir sus sueños, su propósito y conectar consigo misma. Y bueno, está realmente súper interesante. ¿Por qué lo elegí para recomendárselos? Porque siento que todo el mundo tendría que saber esta información. Así te sientas parte o no de esas personas a las cuales Napoleón se refiere o el diablo se refiere, no importa. Leer la información simplemente para tenerla en cuenta es algo que deberías darte la chance de hacer, y este libro no está escrito por cualquier persona, sino por un hombre que pasó decenas y decenas de años de su vida entrevistando las causas del éxito y del fracaso en ciertos porcentajes de personas, y tiene mucha información de valor para aportarte, y en este libro la verdad que la rompe. Lo puedes escuchar en formato audiolibro también, aunque te recomiendo que te lo leas. Es una obra de arte, tanto la forma de escribir que tiene él como la temática y lo interesante que está la entrevista. Yo, en lo personal, siento que todo lo que dice es una realidad y que hay muchas personas sumergidas en el hábito de la indecisión. También me he encontrado en muchos momentos de mi vida formando parte de ese porcentaje de personas que no saben a dónde ir, que se sienten mal, que se sienten sin un propósito definido. Son las maneras que tiene el diablo, que vendría a ser este poder superior que te arrastra hacia el mal, o sea, lo contrario a Dios, que es conectar con el propósito, salir adelante, vivir con una misión, ayudar a los demás, bueno, todo lo contrario. Y siento que abarca muchas verdades este libro. Mi frase favorita es: el conocimiento solo tiene valor cuando se utiliza para alcanzar un objetivo digno. Esta frase me hace pensar mucho, ya que Napoleón escribió esta obra en 1938, si no me equivoco, pero recién fue publicada en 2011. No le quiero errar, pero creo que algo así. O sea, pasó un montón de tiempo desde que lo escribió hasta que lo publicó, porque básicamente le mantuvieron oculta esta información. Vaya uno a saber por qué, capaz que porque hay mucha realidad en ella. Y bueno, o sea, lo quisieron silenciar, él falleció y muchos años después salió esta obra y wow, o sea, si él hubiera sabido el impacto que tendría esta obra en el mundo, yo creo que se sentiría súper orgulloso, porque tanto a mí como a miles de personas que lo han leído les ha cambiado la manera de ver la vida, la sociedad, a las personas, y de también uno tener ese poder de decir, ok, yo soy responsable de mis decisiones, y si siento que hay algo superior que me arrastra hacia lo contrario, también soy responsable de cambiar eso y de actuar de una manera diferente para no ser yo parte de esas personas que están en el hábito de la indecisión. Y bueno, antes de ir al último, vamos con este libro que me encanta, también me lo leí hace un montón de años, Secretos de una mente millonaria, de T. Harv Eker.
Este es un libro que va a romper con todas tus creencias erróneas con respecto al dinero. Habla básicamente de muchos principios de riqueza que no aplicamos en nuestra vida cotidiana con respecto al dinero, y es por eso que un gran porcentaje de la población tiene problemas financieros o deudas, o simplemente no saben cómo alcanzar una mentalidad que les permita generar más dinero, más ganancias anuales. Básicamente este libro es un manual de riqueza y de cómo cambiar tu mentalidad para también cambiar tu exterior en cuanto a la riqueza, al dinero. Hay un concepto que me acuerdo súper innovador en este libro que se llama termostato financiero. Él te dice que cada persona tiene así como un termostato financiero interno que está programado desde la infancia y que define cuánto dinero creemos inconscientemente que podemos llegar a ganar. Ojo ahí, tremendo concepto, y la verdad que yo creo que es así también, como que uno siempre tiene ciertas limitaciones en cuanto a la plata y uno dice, bueno, ok, para mí mucha plata es tal monto. Ganarme mucha plata al mes sería ganarme X cantidad de dinero. Vos ahí estás limitando a que aparezca una nueva fuente de ingreso o que la vida te acomode para generar esa plata o cambiar de trabajo o emprender algo nuevo o formar parte de un negocio o lo que sea. Vos lo estás limitando porque creés que ganarte tanto sería mucho dinero. Entonces él te explica básicamente cómo reprogramar tu mente con principios de riqueza adecuados para que cambies tu perspectiva y puedas generar más dinero o incluso llegar a abrirte a la posibilidad de la riqueza. ¿Por qué elegí recomendarles este libro? Porque a mí en lo personal me impactó mucho y me demostró que llegar a tener mucha plata o ser rica, que para mí era algo imposible, no se trata solamente de trabajar duro y con constancia y meterle mucho trabajo, mucha acción, sino también de lo que yo siento, creo y pienso profundamente con respecto al dinero. O sea, cambiar mi relación con el dinero me cambió la vida porque básicamente me permití merecer más dinero del que yo creía que merecía, y ahí fue cuando llegó más. ¿Para quién es ideal este libro? Bueno, para emprendedores, para personas que tienen un empleo, quieren progresar, personas que tienen un negocio propio, personas que desean replantear sus creencias en base al dinero o que desean aprender desde cero a actuar en el mundo financiero, que es algo que tenemos que tener información, pero muchas veces no nos las enseñan en ninguna institución educativa, el cómo administrar la plata, el qué creencias tener en base al dinero, el cómo hacer que me llegue más, el cómo no endeudarnos. Todo eso es información que todo el mundo debería saber. Y bueno, hoy en día tenemos al alcance de nuestra mano tanto videos en YouTube como libros, ebooks, o sea, tenés de todo para aprender sobre esto, pero Secretos de una mente millonaria es un excelente libro que lo trabaja muy bien al tema, aporta mucho valor realmente. También lo recomiendo para personas que quizás crecieron pensando que el dinero era algo negativo, o por lo menos a mí me pasó que de chica miraba un montón de novelas en las que los ricos siempre eran los malos y los buenos eran personas con poco dinero o no eran los que tenían plata. Entonces inconscientemente empezás a relacionar el dinero como a la gente de plata es de determinada forma y el que no tiene dinero es humilde, es buena persona, es feliz con poco. O sea, uno empieza a relacionarlo inconscientemente y después vos cuando sos un adulto pensás que en realidad vos no crees eso, pero si te pones a indagar y a volver y todo, realmente descubrís y desenterrás creencias que quizás vos no tenías ni idea que tenías, que son las que te hacen tener un resultado financiero que no te gusta. Porque si tenés unos resultados financieros que a vos te agradan y sentís que no tenés problemas de dinero en nada, felicitaciones, porque quiere decir que seguramente trabajaste en esas creencias y las mejoraste. Pero si no te estás ganando las cifra que vos querés, si sentís que tenés necesidades económicas o que quizás tenés deudas, como me pasó a mí, de hecho acá les dejo un video hablando sobre ese tema, me pasó que por tener falta de información financiera me endeudé un montón, nos endeudamos con Alan, llegamos a tener $20,000 en deuda, y todo eso se hubiera evitado si nosotros hubiéramos sabido administrar mejor nuestras finanzas y haber cambiado esos principios de riqueza antes, porque como les dije hoy, no es solamente leerte el libro, sino leerte el libro, estudiarte el libro y aplicarlo. Yo me había leído ya este libro, pero si hubiera aplicado aún mejor esa información, no me hubiera endeudado. Ahora que aplico esa información, ya estamos a punto de salir de las deudas y eso me pone muy contenta. Pero fue inevitable aprender y pulir nuestras habilidades financieras. También hay muchas personas que quizás se criaron escuchando frases como el dinero es la raíz de todo mal, o que todo es plata, o que
cosas negativas. Y en realidad el dinero es una herramienta. Si vos lo utilizás para bien, podés hacer muchas cosas buenas. Si vos lo mal utilizás o creés que el dinero cambia tu interior, es porque, bueno, hay algo mal en vos. De hecho, les voy a dejar mi frase favorita de este libro, que es: el dinero solo potencia lo que ya eres. Es tremenda frase porque justamente derriba todas las creencias, ¿no? Si vos le das dinero a una buena persona, puede hacer escuelas, ayudar con dinero a fundaciones, hacer refugios para animales, o sea, puede hacer un montón de cosas buenas. Pero si vos le das dinero a una persona egoísta, que ya sin plata es mala, obviamente que no es culpa del dinero, sino culpa de que esa persona ahora tiene dinero y hace más de lo que ya hacía, pero con otras posibilidades. Por eso es importantísimo que veamos el dinero desde otra perspectiva. Y bueno, ese libro te va a ayudar muchísimo. Ahora sí, vamos con el último libro que, wow, no sé si decirte que es mi libro favorito porque hasta me costó elegir solamente 5 de los que me había leído, pero sí es un libro que transformó realmente mi mentalidad. De hecho, hasta el título es impactante, se llama Deja de ser tú y es del maravilloso autor Joe Dispenza. Deja de ser tú es un libro que combina la física cuántica, la neurociencia y la espiritualidad. O sea, es un libro muy profundo, es un libro que te hace trabajar mucho en tu interior, te demuestra que vos con ciertas prácticas como por ejemplo la reprogramación, la programación neurolingüística, las meditaciones, podés reprogramar tu mente, reprogramar tus estados de ánimo, transformar nuestra vida, ¿verdad? Porque a veces las emociones justamente son ese monstruo que hace que no accionemos en ciertas áreas que sabemos que tenemos que accionar, que nos sientamos con falta de confianza, tristeza, desánimo, falta de voluntad. Todo eso es un mal manejo de las emociones. Y él te enseña a básicamente cómo desde un punto de vista neurológico, o sea, te habla mucho de las conexiones neuronales, todo es un tema súper interesante. También te habla de cómo ciertas emociones al cerebro se le van volviendo como adictivas y es imposible que vos cambies tu realidad emitiendo esa vibración que te hace emitir esa emoción adictiva, como puede ser la tristeza, la ira, la angustia, la rabia o simplemente la falta de fuerza interior, falta de propósito, el hábito de la indecisión, como hablamos hace unos minutos. Joe te enseña a construir una nueva identidad en base a la información correcta para tu mente, para tu cerebro, a formar las conexiones neuronales adecuadas para que vos te puedas sentir bien en tu día a día, que al fin y al cabo es lo más importante. Si nos sentimos bien, vamos a pensar bien, y si pensamos bien, vamos a accionar bien, y por ende nuestros resultados se van a transformar. O sea, lo más importante de todo es que vos puedas tener una buena relación con tu control de emociones, tu autocontrol. Por eso tiene muchas meditaciones. Lo primero de todo, el primer paso es aprender uno a estar en silencio, a escuchar su voz interior, a escuchar a ver qué le dice su mente, a conocernos más para saber en qué tenemos que trabajar, y por eso son tan importantes las meditaciones. De hecho, hay una gran parte del libro que se dedica a él, a explicarte cómo meditar, e incluso tenés acceso a la página web de él para poder escuchar las meditaciones, que creo que en español las tenés que poner en YouTube, pero son tremendas meditaciones, y hace eso, va a lo profundo de tu cerebro a cambiar ciertas creencias y reemplazarlas por otras diferentes que te transformen tu identidad y te hagan ser una persona diferente. Por eso se llama Deja de ser tú. No me voy a poner a hablar ahora de todo lo que ha hecho Joe Dispenza, ni por qué su palabra tiene tanto valor, ni toda la información que sabe ni demás, pero quiero que sepas que si te compras este libro vas a tener una guía de cómo reprogramar tu mente, cómo dejar atrás una identidad de vos que no te gusta, con pensamientos que no podés controlar, con emociones, reacciones que sentís que están fuera de tu control, que no te hacen sentir bien, conectado contigo mismo. De no saber estar en silencio a saber meditar y mediante las meditaciones también a accionar en vos, en tu interior y a cambiar cosas. O sea, no tiene nada de desperdicio en ninguna página. Es un libro que tenés que estudiártelo, solo con leértelo una vez seguramente no baste, sino que yo, por ejemplo, le saqué apuntes y eso me ayudó un montón a detenerme en cada concepto porque es muy profundo también. Justamente por eso lo elegí. Lo elegí para recomendarlo acá porque siento que la conexión entre la neurociencia, el cerebro, la espiritualidad es una información muy poderosa que si utilizamos a nuestro favor
la técnica de manifestar, que a veces uno piensa que es sencillo, pero si no, todos tendríamos la vida de nuestros sueños. La técnica de manifestar se hace más sencilla al vos entender este tipo de correlación entre la espiritualidad, el cerebro y la ciencia. De hecho, Laín, en La voz de tu alma, te habla un poco de la conexión de la ciencia y la espiritualidad, pero lo hace más desde el lado de derribar tus creencias. Este libro te habla de los procesos cognitivos que hacen que se conecte el cerebro, la espiritualidad, la manifestación, o sea, las conexiones neuronales que hacen que podamos desde adentro hacia afuera transformar todo nuestro mundo. Así que bueno, yo te invito a que te abras a adquirir este libro. Realmente es oro en papel y lo recomiendo mucho a las personas que no saben por dónde empezar a trabajar su mindset y no saben tampoco por dónde empezar si ya sienten que cargan con cosas del pasado y poco autocontrol, que básicamente los otros libros también servían para eso, pero este libro es mucho más profundo. O sea, si sos una persona que le gusta el tema del cerebro, de la manifestación y quiere mejorar sus estados emocionales, tiene el coraje de pagar el precio para sentirse bien y cambiar su vida, y si lo querés hacer, te recomiendo mucho este libro. Con él básicamente vas a crear una realidad nueva en base a formar una identidad nueva de vos que se basa en observar en profundidad a las emociones y construir tu versión más consciente y más elevada a través de ellas, y que las emociones, en vez de ser nuestro tormento, sean una herramienta y nuestra mente sea una herramienta en vez de un tormento. Es ideal para personas que sienten que continuamente repiten patrones en su vida o que siempre viven la misma situación o que siempre dan con las mismas personas. Básicamente este libro rompe con eso, y también te recomiendo que si repetís patrones te leas Burlando al Diablo, que habla mucho sobre eso, sobre ese ritmo hipnótico que hace que siempre vivamos lo mismo. Bueno, Burlar al Diablo habla mucho de esto, pero este libro te ayuda a arrancarlo de raíz y formar una nueva identidad, básicamente. Y como les dije hoy, no es fácil de aplicar. Vas a tener que ir hacia adentro, vas a tener que escucharte, escuchar qué dicen tus pensamientos, chocar con tus creencias, desenterrar, instalar nuevas programaciones en tu cerebro de abundancia, de riqueza, de paz, de autocontrol. Como te dije, no es fácil, pero sí que vale la pena. Te lo dice una persona que pudo salir de la depresión básicamente a través de los libros y el trabajo interior, ¿sí? Porque fue lo que más utilicé, lo que más me hizo salir adelante a mí, que estuve muchísimos años con depresión, fue entregarme a la información que los libros me daban, trabajar de la manera que los libros que más me resonaban me indicaban, y seguir y escuchar a personas que tenían el resultado que yo quería tener. Antes de cerrar el podcast, les voy a dejar mi frase favorita del Deja de ser tú, que es: no estás condicionado por tu pasado, estás programado por tus hábitos. Bueno, llegamos al final del episodio. Te agradezco por tener esa apertura a escuchar mis recomendaciones, que fueron 100% del corazón. O sea, si vos terminás de escuchar esto y te resonó comprarte uno de los 5 libros que yo te recomendé, no va a haber sido una decisión en vano. Te aseguro que te va a cambiar la vida cualquiera de ellos. Lo aplicás, obviamente, y te tomás en serio la información. Cualquiera de ellos va a transformar tu realidad. Así que bueno, si tenés vos algún libro que me recomiendes, déjamelo acá en los comentarios. Y si te llamó alguno la atención, también contame cuál te llamó la atención en los comentarios para saber que me oíste y que te quedaste hasta el final. Así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio y te mando un abrazo.